te gustaría hacer? Bañete con las papas. Hola chicos. Buenas tardes. Dice. Buenas tardes chicos. Les comento que el profe Anderson no se va a poder unir a la reunión porque en su casa están haciendo una construcción y está haciendo mucho ruido. Entonces yo les voy a dar toda la clase de hoy, que solo son ejercicios, entonces creo que no va a durar tanto. Pero con todo vamos a esperar que unos 5 minutos, sí más, a ver si es que alguien más se une y ahí empezamos la clase. Ya le dicen, muchas gracias. Ya. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase ya. Chicos, me avisan si es que sí están viendo la pantalla, por favor. Sí, se ven.
Ya, bueno, entonces vamos a empezar. En la anterior clase del jueves, mi compañero les dio sobre sucesiones, les dio sobre progresiones aritméticas y sobre progresiones geométricas. Entonces, ese tema es importante que lo conozcan porque son preguntas, bueno, es de un tema que vienen preguntas en el examen para el ingreso a la universidad. Entonces, ahora lo que me solicitó el profesor es que vamos a dar ejercicios como los que vienen en ese examen, que son básicamente sucesiones como las que ya vieron en la clase, pero va con números y letras. Entonces vamos a ver 11 ejercicios de ese tipo. Así que vamos viendo todos, entre todos. Vean, por ejemplo, este dice completa la sucesión. 3E, 6G, 12I, aquí hay que completar y termina en 48M. Entonces, lo primero que hay que hacer para resolver este tipo de problemas es tratar de escribir la sucesión como que un poquito más grande para que vayamos viendo y resolver primero lo de los números, o sea, qué se está haciendo con los números, cuál es la sucesión que siguen los números y después se trata cuál es la sucesión que siguen las letras. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que empieza con 3D, va 6G, 12I, entonces del 3 se salta el 6. ¿Qué es lo que hace? Le multiplica por 2. Vemos que del 6 se salta el 12. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se multiplica también por 2. Por lo tanto, se supone que el siguiente que viene, el siguiente número que viene, también va a ser un número que, el número que da después de multiplicarle al 12 por 2. Bueno, en números es un poco más fácil de darse cuenta porque casi siempre es lo mismo, dividen, suman, multiplican, restan y demás. Ahora vamos con la parte de las letras. Para lo que yo hago cuando estoy resolviendo problemas de sucesiones con letras es que escribo el abecedario aquí, como pueden ver aquí en esta esquina. De aquí. Escribo el abecedario y después veo cuál es la primera letra con la que empieza la sucesión. En este caso, por ejemplo, empieza con la E y después se salta a la G y después va a la J. ¿Qué es J? Perdón. Esto es J y esto es J. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? Oh, no, ay, discúlpenme. Voy a borrarles una cosa. Lo que está mal. Eso está mal. La letra que viene después es la I, ¿no es cierto? Va hacia la I. Entonces vamos contando, por ejemplo. Estamos en la E y para llegar a la G suma 2 espacios, ¿no es cierto? Entonces suma FG, 1, 2, cae en la G. Ahora para llegar a la I, 1, 2 y cae en la I. Aquí es la L, disculpe. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? Cae en la I, entonces 1, 2, la siguiente que viene va a ser la K. Eso es lo que se hace con las letras. Entonces, ahora tenemos esta sucesión que ya va a ser la resuelta. Entonces empieza con 3D, 6G, 12I. Ya sabemos que los números van aumentando, o sea, van siendo el doble de cada uno. Entonces de 3, 6, 12, el siguiente que viene va a ser el 24. Si lo multiplicamos al 24 por 2, nos da 48, que es este término que viene acá. Ahora, en las letras ya nos dimos cuenta que suman 2 espacios, ¿no es cierto? Entonces, E más 2, la G más 2, la I más 2 va a ser la K,
Y más 2 va a venir a la M, porque aquí es la L. Entonces 1, 2, que queda en la M. Y tenemos la M aquí. Entonces vamos haciendo así. Ahora vamos a ver otro ejercicio similar. Ya. Ahora ¿qué término finaliza la sucesión? Nos está preguntando entonces por este número de aquí. ¿Cuál es el número que nos falta al final de la sucesión? Igual, escribimos la sucesión y vamos primero resolviendo los números. Entonces, la sucesión empieza con un 2. La sucesión empieza con un 2 y de ahí va un 8. Y del 8 pasa al 14. Entonces, 2 más 6, 8. Y 8 más 6 es 14. Entonces, nos damos cuenta que la diferencia que hay entre el 14, el 8 y el 2 siempre es 6. Entonces, al siguiente término que le sigue al 14, se le tiene que sumar el 6. Entonces, vendría aquí el siguiente término que sería, va a ser el 14 más 6. Ahora en las letras, hacemos lo mismo que hicimos de arriba, de escribir el abecedario. Y vemos que la primera letra es la Y. Y la segunda que nos dan es la V. Entonces, de la Y para llegar a la V está 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, se menoran 3 espacios. Ahora de la V a la S, igual. 1, 2, 3. Se menoran 3 espacios. Y de la S, entonces, el siguiente término que vendría, la siguiente letra que vendría sería de la S menos 3 espacios. 1, 2, 3. Entonces, el siguiente que vendría sería la P. Entonces completamos la sucesión. Los números sabemos que se les va aumentando 6 y las letras sabemos que se les va quitando 3 espacios. Entonces, tenemos hasta aquí, hasta el 14S. Si al 14 le aumentamos 6, vamos a tener el 20. Y si a la S le quitamos 3 espacios, entonces nos vamos a quedar en la P, que sería 20P. Cualquier pregunta me dicen nomás. Es que no entienden. Me avisan nomás. Listen, Claro, no entendí esa pregunta. No entendí cómo le realiza el ejercicio. ¿Puede repetir, por favor? ya verán. Tenemos la sucesión, ¿no es cierto? Que tiene números y tiene letras. Entonces, lo primero que hacemos es fijarnos en el número. En los números nos vamos a fijar primero. Entonces, nos damos cuenta que del 2 al 8, ¿cuánto hay de diferencia? O sea, del 2 para llegar al 8 se tiene que aumentar 6, ¿no es cierto? O sea, 2 más 6 es 8. Y ahora del 8 al 14 también se le aumenta 6. Entonces nos damos cuenta que los números siguen una sucesión de tal forma que a cada número se le va aumentando el 6. Entonces el siguiente número que vendría aquí sería el número que me dé después de sumarle al 14 el 6. En este caso sería el 20 que tenemos aquí. Este 20. Porque 14 más 6 nos da 20. Ahora nos fijamos en las letras. Vamos a fijar en las letras. Entonces, lo primero que deben hacer aquí es escribir el abecedario. No es necesario que lo escriban todos, sino más o menos las letras que se está utilizando en la sucesión. Entonces, la sucesión empieza con la Y. Entonces, vamos al abecedario y marcamos en dónde está la Y. Después, vemos que la sucesión va a la letra V. Y después
nos dan que va a la S. Entonces, si estamos aquí en la Y y tenemos que llegar acá a la V, va recorriendo 1, o sea, se menoran 1, 1, 2 y 3. En el tercer espacio tenemos la V, que es el siguiente término de la sucesión. Ahora de la V a la S vamos a tener 1, 2 y 3. Eso quiere decir que en cuestión de las letras, a cada letra le vamos menorando 3 espacios. Por lo tanto, la siguiente que vendría va a ser 1, 2 y 3. La siguiente letra que viene es la P, que es la que tenemos aquí. Ahora sí, ¿me entendieron? Casi lo que sirve bastante es como que mirar la posición en la que están las letras. O sea, por ejemplo, si aquí está la Y, entonces para la V, ¿cuántos espacios se menoran o cuántos espacios aumentan? Más o menos con cuestión de cuántos espacios van recorriendo. Entonces se cuenta eso básicamente. Va de la Y a la V, de la V a la S, de la S a la P, cuántos espacios fue que se menoraron. Entonces eso es lo que me da esto de aquí, el patrón que sigue la sucesión. Menos 3, menos 3, menos 3. Creo que las letras se les debe hacer un poquito más difícil, pero los números sí. O sea, ya sabemos que solo van sumando 6 y 6. Ahora sí. Bueno, vamos viendo el otro ejercicio y ahí ya. Igual cualquier cosa me vuelven nomás a preguntar. A ver. Ahora este. A diferencia de los que antes, o sea, de los que antes hicimos, este ya no tiene los números, entonces vamos a enfocarnos solo en resolver la sucesión que tiene solo con letras. Entonces lo mismo, escribimos nuevamente el alfabeto y vamos viendo cuáles son las letras que nos está dando. Entonces primero nos da la A, ¿no es cierto? Entonces sabemos que la A está aquí. Después nos da la F. Entonces de la A a la F, ¿cuántos espacios va recorriendo? 1, 2, 3, 4, 5. Se queda en el quinto espacio. Entonces eso quiere decir que de la A a la F se le suma 5. Ahora la siguiente letra que nos da es la E. Ubicamos dónde está la E en el abecedario y sabemos que está aquí. Entonces de la F a la E hay menos un espacio, ¿no es cierto? Entonces se recorre un espacio, pero como que retrocede un espacio, entonces ese es el menos que está aquí. De la F a la G retrocede un espacio, entonces sabemos que se menora en 1. Ahora, el siguiente que nos da es la J. Entonces ubicamos en dónde está la J. Está aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. ¿Cuántos espacios recorre? Recorre 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces de la E a la J se le suma 5, porque son los 5 espacios que aumenta para llegar a la J. Y la siguiente letra que nos da es la I. Entonces la I está aquí. Entonces, ¿cuántos espacios hay de la J a la I? Hay menos un espacio. Porque se menora, o sea, recorre un espacio para la izquierda, o sea, se reduce un espacio, entonces se queda en la I. Esto nos da un patrón de que a cada elemento de la sucesión primero se le suma 5, luego se le menora 1, luego se le suma 5 y luego se le menora 1. Entonces, el siguiente que viene, ¿cuál sería? El que se le tiene que sumar 5. Y en este caso, si estamos en la J, perdón, nos quedamos en la I, vamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el siguiente elemento en la sucesión
va a ser el N. ¿Sí entendieron? Sí. No. Sí. Sí, Lisa. Ya alguien me dijo, no, ¿qué no entendiste o quieres que repita de nuevo? Y Listen, por favor, repita de nuevo. Ya verán, vamos de nuevo. Tenemos la sucesión, ¿no es cierto? Que es esta misma que está aquí. Entonces, después de haber escrito el alfabeto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ubicar la primera letra, que en este caso es la A, ¿no es cierto? Entonces, la A está aquí. Y de ahí nos da la segunda letra, que es la F. Entonces, ¿dónde está la F? La F está aquí. Ahora, ¿cuántos espacios aumenta para llegar a la F? Aumenta 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sabemos que de la A a la F hay más 5 espacios, porque aumenta 5 espacios. Ahora la siguiente letra que nos da es la E. Y vemos que la E está aquí. Entonces de la F a la E hay un espacio, pero retrocede un espacio, no está aumentando, sino que está retrocediendo. Entonces hay menos 1. O sea, de la F a la E hay menos 1. Estamos en la E y la siguiente letra que nos da es la J. Estamos aquí en la, vamos a la J, ¿no es cierto? Queremos llegar a la J. ¿Cuántos espacios hay? De la E a la J hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nuevamente, de la E a la J hay más 5 espacios, porque aumenta 5 espacios. Ahora la siguiente letra que nos da es la I. Y de ahí está aquí. Ay. Ahí está aquí. Entonces de la J a la I se menora un espacio porque está retrocediendo un espacio a la sucesión. ¿No es cierto? Entonces vemos que de la J a la I hay menos 1. Entonces ya sabemos que la sucesión sigue un patrón de que le suma 5, le resta 1, le suma 5, le resta 1. Entonces el siguiente que va a venir va a ser una letra más 5, o sea, el I más 5 espacios. Entonces estamos en el I y nos dice que la siguiente letra va a ser la I más 5 espacios, entonces va 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el siguiente elemento de la asociación va a ser la N, porque se le aumenta los 5 espacios. Y si queremos saber el que le sigue a esta, lo único que habría que hacer es menorarle 1, porque ese es el patrón que sabemos que sigue, menos 5, menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1. Entonces el siguiente que va a ser, el que viene es la M. Y eso. Ya, a ver. ¿Entendiste ya? Ahora sí. Y Listen, gracias. Ya, de nada. Vamos a continuar. Todos los ejercicios que vamos a hacer hoy son solo así. Entonces, si es que pueden, traten de resolverlo antes. Y ya cuando, y comprueban con la respuesta que aquí mismo está. Entonces, bueno, la siguiente dice, ¿qué letra continúa en la sucesión? Entonces tenemos el R, O y J. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Escribimos el abecedario y ubicamos la primera letra que es la R. Estamos aquí en la R. Una pregunta. Claro, Cuando se empieza a contar las letras, ¿se empieza desde la que está después de la R, digamos? ¿O con la R se cuenta? no, vas contando después, o sea, porque vas contando como que el espacio, ¿me entiendes? O sea, de aquí a acá hay uno, así. O sea, no cuentas como que uno aquí, sino, ¿verdad? Por ejemplo, te dice que cuentes hasta la T ya, ponte. Entonces vas contando
1 y 2. O sea, cuentas de este espacio y de aquí. 1, 2. Ahí, ok. Sí, gracias. Ya. Entonces, ya, estamos aquí, ¿no es cierto? Estamos en la R. La segunda letra que nos da es la O, entonces vemos que está aquí. Entonces contamos. Hay 1. Y, a ver, esperen. Sí. Yes, a ver. Estamos en la R y vamos aquí. 1, 2, aquí sería menos 2. Disculpen si hay errores así, pero ya. Y de la O, la siguiente letra que nos da es la M, que está aquí. Entonces la siguiente letra que va a venir. Entonces contamos los espacios. Tenemos de la O a la N y de la N a la M tenemos menos 2 espacios también. Y la siguiente que nos da es aquí la J. Entonces estamos en la N. Para la N tenemos un espacio. De la L a la K tenemos otro espacio. Y de aquí a acá tenemos otro espacio. Entonces va de menos 3 espacios. Porque está retrocediendo los 3 espacios que les decía antes. Entonces, hay casos como estos en los que, por ejemplo, se va recorriendo, digamos, menos 2, y después se recorre un menos 3. Pero después se va a volver a recorrer el menos 2, porque son más o menos como el patrón que teníamos arriba. Se le aumenta 5, se le menor a 1, se le aumenta 5, se le menor a 1. Entonces hay sucesiones que son así, o sea que no tienen como que un número constante que se va sumando o restando, sino que va variando. Entonces aquí, por ejemplo, es menos 2, menos 2, menos 3, y después va a ser de nuevo el menos 2. Entonces, desde la J contamos los dos espacios que sabemos que tenemos que recorrer, y va 1 y 2, de la I a la H. Entonces el siguiente sabemos que es la H. ¿Sí entendieron? Porque esto es un poquito más confuso porque no es el mismo número siempre. Entonces, bueno, igual vamos a ver más ejercicios así, pero si no entienden, igual avisen. Sí, sí se entendió. Sí. Ya. Ahora vamos a ver este de aquí. Este ya tiene de nuevo números, entonces es como lo que les indicaba antes. Tratan primero el problema de los números y después el de las letras. Entonces verán, por ejemplo aquí, empieza con un 4 y el siguiente elemento es el 8. El siguiente es el 16. Entonces es como que bastante intuitivo ver que del 4 al 8, porque se multiplica el 4 por 2, del 8 al 16 es porque se multiplica el 8 por 2. Entonces el siguiente elemento que va a venir es el multiplicado por 2 también. Entonces el siguiente elemento que va a venir va a ser el 16 por 2, que es este 32. Si es que se acaba la reunión, vuelven a entrar al mismo link. Y ya, entonces el siguiente elemento es este 32. Y vemos que con el que termina la sucesión es con el 64. Entonces si es que el 32 lo multiplicamos por 2 y nos da el 64, entonces sabemos que estamos bien en los números. Ahora en las letras hacemos lo mismo que he venido haciendo con los anteriores ejemplos. Y vamos ubicando primero la primera letra, que en este caso es la F, y después la H.
Entonces vemos que de la F a la H se le aumentan los espacios. 1 y 2, ¿no es cierto? De la H a la J va 1 y 2. Entonces, si a la J le aumentamos 2 espacios, nos va a dar 1 y 2, que es la L. Y si a la L le aumentamos 2 espacios, va a ser 1 y 2, que es la N. Entonces, para que las letras no tengan esa sucesión, lo que estamos haciendo es aumentarle 2 espacios. En la F a la H hay 2 espacios, de la H a la J hay 2 espacios, de la J a la L hay 2 espacios y de la L a la N hay 2 espacios. Entonces, el elemento que nos faltaba en este caso era este de aquí, el 34, el. ¿Sí se entendió? Listen. Sí, Sí. Ya sí, vamos, ya va dando. ya. Ahora este. Es básicamente lo mismo. Ponemos la sucesión y vamos primero resolviendo los números. Entonces, del 4 al 11, del 11 al 18, vemos que lo único que se le hace es sumar el 7, ¿no es cierto? Entonces, del 4 al 11 se le suma 7, del 11 al 18 se le suma 7, por lo tanto el que viene va a ser el 18 más 7, que es 25. Ahora las letras hacemos igual, escribimos el abecedario, vamos viendo. La primera es la U, la segunda es la Q. Entonces, aquí, de la U a la Q, ¿cuántos espacios se retrocede? Se retrocede 1, 2, 3 y 4. Entonces hay menos 4 espacios. La Q, el siguiente que nos dan es la N. ¿Cuántos espacios se recorre? Vamos aquí en la N. Recorre 1, 2 y 3. Es lo que yo les decía, que no siempre se va sumando el mismo número. En este caso va a ser menos 4, menos 3, menos 4, menos 3. Entonces nos quedamos en la N. El siguiente que va a venir va a ser el menos 4, porque la sucesión no se les va sumando el mismo número siempre. Entonces, si estamos en la N y retrocedemos 4 espacios, vamos a tener 1, 2, 3 y 4. El siguiente elemento va a ser este, el 25J. Ya. Ahora esta sucesión es un poquito más confusa porque va rotando también los lugares en donde están los números y las letras. Entonces escribimos la sucesión. Uy. Y lo primero que vemos es que en primer lugar, el primer elemento de la sucesión tiene la letra A en el numerador, o sea, arriba, en la parte de arriba de la fracción. Y después va abajo, pero después nuevamente va arriba. Entonces va abajo, va arriba, por lo tanto el que viene va a ser abajo. Igual los números, primero está abajo, luego va arriba, está arriba, va abajo, y de acá abajo se pasa arriba, de nuevo. Entonces, la cuestión de los lugares ya está resuelta, porque vamos viendo solo que se va rotando arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora con los números. Del 2, nos da el 2, nos da el 6 y nos da el 18. Entonces, del 2 al 6 se puede llegar de dos, bueno, menos de dos formas, sumándole 4 o multiplicándole por 3. Entonces, si le multiplicamos por 3 al 2, nos da el 6. Y si le multiplicamos al 6 por 3, nos da el 18 de aquí. Entonces, el patrón que está siguiendo la sucesión es multiplicarle a cada elemento, cada número, por el 3. 2 por 3, 6.
6 por 3, 18. El siguiente elemento que va a venir va a ser el 18 por 3, que en este caso es el 54. Ahora con las letras hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes. El primer elemento que nos da es la A y de ahí nos da la D. Entonces la D está aquí. ¿Cuántos espacios hay de la A a la D? Va 1, 2 y 3. Entonces se le va sumando 3. De la D a la G hay 1, 2 y 3. También es más 3. Entonces el siguiente elemento que va a venir va a ser la G más 3. 1, 2, 3. Siguiente elemento que va a venir es la J. Entonces esa va a ser la respuesta, 54 sobre J. Y ya, ahora tenemos de nuevo esta asociación. Nuevo lo escribimos. Vamos viendo los números. El 1 nos da primero el 1, después el 3, después el 9 y después el 27. Entonces, bueno, básicamente la tabla del 3, ¿no? Entonces, bastante intuitivo. Se ve que lo único que está haciendo es multiplicarle por 3 el número. 1 por 3, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Ya. Ahora, las letras, hacemos lo mismo que estábamos haciendo antes. Tenemos primero la D. Tenemos aquí la D. Y el siguiente elemento que nos da es la F. Entonces, de la D a la F, ¿cuántos espacios hay? Hay 1, 2. Entonces, se le va sumando 2. De la F a la H hay 1, 2. Se le suman los 2. De la H a la J hay 2 también. Entonces, se le suma 2. Entonces, el siguiente elemento que va a venir de la asociación va a ser primero el número, o sea, el 27 multiplicado por 3, que nos da 81. Y la J aumentada en 2 espacios, que nos da la L. Porque 1, 2, y nos da la L. Entonces eso es básicamente lo que se va haciendo en todas las sucesiones. Ahorita tenemos este ejemplo, que es lo que yo les decía antes, que no siempre se le suma un mismo número. Entonces tenemos la A, y después nos da la E. Entonces de la A a la E, ¿cuántos espacios hay? Hay 1. Hay 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Entonces de la A a la E hay más 4. De la E a la H hay 1, 2 y 3. Entonces esta vez ya solo se le suma 3 espacios. Y de la H a la J hay 1 y 2. Entonces de aquí vemos que a este número de acá arriba se le va restando 1 cada vez. Menos 4 más 3 es porque se le menoró un espacio de los que tenía que recorrerle. Y del menos 3 al 2, porque igual se le menoró un espacio. Entonces el siguiente que va a venir acá arriba va a ser solo el 1. Por lo tanto, de la J solo hay que aumentarle un espacio para saber cuál es el siguiente. Entonces de la J a la K solo hay un espacio, por lo tanto la que termina la sucesión va a ser la letra K. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, chicos?